Hola, el día de hoy vamos a continuar con no continuar, sino empezar la deducción del oscilador armónico, el propagador del oscilador armónico desde el integral de caminos, es decir, queremos calcular la siguiente cantidad. El propagador, para ir a una posición final, menos IH T sobre H barra por Q inicial. Este es el propagador desde un punto inicial hasta un punto final. Y si recordamos el video sobre la aproximación semiclásica, habíamos llegado a que esta expresión era básicamente el determinante de una cierta cantidad que habíamos llamado A de t menos t'. Creo recordar, bueno, pongámosla así, de t y t', un operador diferencial a la menos un medio por e a la i sobre h barra por la acción evaluada en la trayectoria clásica. Bueno, esa era la expresión. Este propagador pues también lo solíamos denotar como QF, TF, QI, TI, o también se puede ver con la letra G. Entonces sería de QF, TF, QI, TI. Listo. Entonces, vamos a atacar el problema de una manera un poco simplificada, ya que, pues, como vemos, tendríamos que calcular la acción clásica, ¿sí? Y pues para calcular la acción clásica necesitaríamos la trayectoria clásica. Y esta es básicamente la trayectoria. Esa trayectoria se encuentra resolviendo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Con la ecuación de Euler-Lagrange determinamos la acción clásica y lo reemplazamos en esa fórmula. Pero antes de embarcarnos en ello, vamos a retroceder un pasito y recordemos qué fue lo que hicimos. Recordemos que expandíamos la acción en serie de Taylor y básicamente lo que obteníamos era la acción como una serie de términos donde primero teníamos la acción clásica más una variación en la acción a primer orden más una variación en la acción a segundo orden, etc. Nos habíamos quedado a segundo orden. Y bueno, ¿cómo hicimos esa variación? Pues básicamente, bueno, aquí puse Q, pero entonces puse X, pero entonces voy a poner Q. Y esa variación en la acción pues la habíamos encontrado porque habíamos escrito Q como básicamente el camino clásico más un delta Q. Entonces si reemplazamos eso en la acción, en S, lo que vamos a obtener es integral por dt de un medio de la masa por Q al cuadrado, pero Q punto al cuadrado. Entonces eso sería, si esto es Q, Q punto es igual a Q clásica punto más delta Q punto. Entonces eso nos quedaría Q clásica punto más delta Q punto, esto al cuadrado, menos el potencial evaluado en Q, es decir, en Q clásica, más delta Q. Ok, entonces de ahí vamos a extraer los términos de la acción clásica, la variación en la acción y la variación a segundo orden. Entonces, básicamente, si abrimos acá, tenemos entonces Q clásica
punto al cuadrado más delta Q punto al cuadrado más 2 veces Q clásica punto delta Q punto. Todo esto, y bueno, ese potencial, como decimos, estamos haciendo que la variación sea muy pequeña respecto al camino clásico. Entonces podemos desarrollar el potencial en serie de Taylor y nos quedaría menos el potencial evaluado en Q clásica menos el potencial, la primera derivada del potencial evaluado en Q clásica menos un medio de la segunda derivada del potencial evaluado en Q clásica. Perfecto, entonces ahora tratemos de separar los términos que tenemos aquí, el término de la acción clásica, la variación a primer orden y la variación a segundo orden. Entonces, el primer término que no tiene variación, que no depende de ninguna variación, pues es simplemente un medio de m Q clásica al cuadrado menos b Q clásica. Es decir, estoy separando este término que tenemos acá con este término que tenemos acá, que ninguno de los dos términos contiene, aquí me faltó algo, me faltó la variación delta Q o de Q. Entonces estos dos términos en naranja son los únicos que no tienen variación en la acción. Por tanto, pues sabemos claramente que esta es la acción clásica. Listo, entonces ese fue el término que pues nosotros básicamente tenemos acá. Ahora, sabemos que la variación a primer orden de la acción es igual a 0, ¿sí? Estamos en esa condición de principio de mínima acción. Así que vamos a ver qué términos nos aparecen con variación a primer orden. Entonces serían, tenemos por un lado este término que está acá, y tenemos por el otro lado este término que está acá. Ya vamos a ver, porque aunque sea delta Q punto, ya vamos a ver que es también una variación en dq. Entonces, separando esos dos términos, lo que nos quedaría es integral por dt de m q clásica punto delta q punto menos b' q clásica, evaluado en q clásica por la variación en q. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esos términos? Notemos que la primera integral de acá podemos realizarla, podemos hacerla por partes. Entonces, haciendo esa integral por partes, lo que obtenemos es, primero, m por q clásica punto por dq evaluado en el punto inicial y el punto final. Pero sabemos que la variación en los puntos iniciales y finales debe ser 0. Por tanto, ese término es 0 y nos queda menos la integral por dt de m q clásica punto dq menos, bueno, entonces así nos queda esa integral. Ahora, volviendo a este término, entonces obtendríamos que nos queda integral por dt
D menos M Q punto clásico menos la derivada del potencial evaluada en Q clásico, todo esto por dq. Listo, y ahí tenemos la variación a primer orden. Pero notemos que dijimos que esa variación debe ser igual a 0, por tanto, lo que está dentro de paréntesis, esa integral debe ser igual a 0, por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis debe hacerse igual a 0. Eso lo que nos da es que menos m q clásica punto igual a b prima q clásica, y multiplicando por menos 1 nos queda mq clásica punto igual a menos b prima q clásica. Y lo que tenemos aquí pues no es otra cosa que la segunda ley de Newton o la ecuación de Euler-Lagrange, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Es decir, la condición de mínima acción nos lleva a que la Q clásica, la trayectoria clásica, debe seguir esta ecuación. Entonces tenemos que resolver esta ecuación diferencial para obtener la trayectoria clásica. Sabemos que, dado que queremos trabajar el oscilador armónico, el potencial pues va a ser de la forma 1 medio de m omega cuadrado q cuadrado. Y pues sabemos de mecánica clásica que las soluciones van a ser soluciones de tipo seno, coseno o tipo oscilatorias, pero nos vamos a quedar con una solución particular para hacernos el trabajo más sencillo. La solución particular que vamos a trabajar es Q clásica igual a 0. Notemos que esa trayectoria también cumple las condiciones, cumple la ecuación y también cumple las condiciones de frontera. Y es básicamente, si tenemos aquí nuestro potencial, tenemos la partícula en el punto igual a 0. Y básicamente la partícula va a permanecer en ese punto todo el tiempo, clásicamente. Entonces, ahora, dado que vamos a escoger esa solución particular, el propagador que vamos a estar calculando es el propagador de que la partícula se encuentre en 0 en el tiempo t mayúscula, viniendo de 0 en el tiempo 0. Es decir, en el tiempo t igual a 0, la partícula está en la posición 0 y luego de un tiempo t igual a t mayúscula, la partícula continúa en ese punto igual a 0. Clásicamente significa que no se movió para nada. Sin embargo, pues recordemos que cuánticamente van a haber fluctuaciones cuánticas, las que llamamos fluctuaciones de vacío. Y lo que vamos a calcular ahora es centrarnos solamente en calcular ese factor de fluctuación. Entonces, dado que escogimos Q clásica igual a 0, pues la acción clásica nos va a dar igual a 0. Por tanto, volviendo acá, este término se nos hace igual a 1. Y ahora lo único que vamos a tener que calcular es el factor de fluctuación. Si recordamos del video en el que deducimos la aproximación semiclásica, sabemos que ese factor de fluctuación viene de la segunda derivada de la acción. Es decir, tenemos que ver qué pasa con los términos de segundo orden en esta expansión de la acción. Es decir, este término de acá, que es el que nos falta porque hemos visto solo hasta primer orden en la acción. Así que vamos a tomar esos valores que nos faltan en la expansión que hicimos, que sería básicamente este término de acá. Voy a utilizar otro color.
este término de acá y este término de acá. Entonces, separando esas contribuciones, lo que nos queda es que los términos a segundo orden en la acción serían igual a la integral por dt de delta q punto al cuadrado, me faltó el 1/2 de m, 1/2 de m, menos 1/2 de b prima prima evaluado en q clásica. Listo, perfecto. Y esto por aquí también, disculpen, como es la variación a segundo orden, es la variación cuadrática, entonces aquí también la variación a segundo orden. Perfecto. Vamos a ver qué obtenemos de acá. Haciendo nuevamente una integral por partes en este término de acá, similar a como hicimos en el caso anterior para obtener la ecuación de Newton o la ecuación de Euler-Lagrange. Luego de integrar por partes, lo que vamos a obtener es integral por dt 1/2 de m medio de m delta q punto delta q, si eso es lo que obtenemos de nuestra integración por partes, menos 1/2 de b prima prima evaluado en q clásica por delta q cuadrado, que lo voy a escribir como delta q. Listo. Noten que esta expresión que tenemos acá la podemos escribir como integral por dt, variación en q de 1/2 de m. Noten que acá tenemos una segunda derivada en el tiempo, entonces derivada segunda respecto del tiempo de menos 1/2 de b prima prima evaluado en q clásico, todo eso multiplicado por dq. Entonces noten que este dq con este dq nos dan estos dos, y este dq sobre este dq actúa esta segunda derivada, por lo que nos da este dq punto punto, y el otro dq de acá sería este de acá. Entonces básicamente pues reescribí la ecuación de esa forma, pero noten que es muy similar a lo que teníamos en el video de la aproximación semiclásica, donde lo que tendríamos es que esto de acá es el operador que llamamos A de t y t'. Básicamente ya tenemos lo que vale ese operador. Lo que necesitamos es el determinante de ese operador diferencial. Y el determinante de un operador diferencial pues no es otra cosa que el producto de sus autovalores. No sé cómo llamarlos. Llamémoslos AN, quizás. El producto de todos sus autovalores. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Tenemos que encontrar los autovalores de este operador diferencial que tenemos acá. Y pues para obtener sus autovalores, pues básicamente tenemos que hacer que el operador actúe sobre sus autoestados y que nos devuelva los autovalores multiplicado por los autoestados. Entonces, reemplazando lo que vale el operador diferencial, que es 1/2 de m derivada segunda respecto de t cuadrado, menos 1/2 de... Y bueno, notemos ahora que, pues básicamente,
básicamente la segunda derivada del potencial, dado que el potencial es cuadrático, el potencial es de la forma 1/2 de m omega cuadrado q al cuadrado, pues entonces la segunda derivada de q no es otra cosa que m omega cuadrado. Entonces menos 1/2 de m omega cuadrado phi sub n igual a sub n phi sub n. Entonces esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Entonces básicamente estuve chequeando y la deducción está correcta, pero cuando integramos por partes, pues acá nos salía un signo menos y por tanto acá hay un signo menos y acá hay un signo menos. Listo, entonces para resolver nuestro problema tenemos que encontrar los autovalores de ese operador. Ya esto es básicamente resolver esa ecuación diferencial y nos encontramos con que la solución a esa ecuación diferencial es básicamente de la siguiente forma. Phi sub n de t es igual a una constante por seno de a sub n de t. Y a sub n es igual a m por ok, lo siento, tuve una confusión. Aquí tendríamos seno de u sub n, ya voy a decir que es u sub n. Entonces, u sub n es igual a o bueno, a sub n, es decir, los autovalores son iguales a m por u sub n cuadrado menos omega cuadrado. Entonces, básicamente la definición de u sub n sale de despejar en términos de a sub n, pero nosotros lo que necesitamos son los autovalores, es decir, a sub n. Listo. Dadas las condiciones de frontera, que viéndolo bien, pues dado que estamos resolviendo para q a estas autofunciones, las debía haber llamado q, pero bueno, no importa. Las condiciones de frontera son phi de 0 debe ser igual a 0 y phi de t debe ser igual a 0 también. Entonces, con esas condiciones de frontera, eso obliga a que u sub n debe ser igual a npi sobre t. Y esto pues hace que la expresión para los autovalores a sub n sea igual a m n cuadrado pi cuadrado sobre t al cuadrado menos omega al cuadrado. Y ya entonces tenemos la solución a nuestro problema escrito en términos de los autovalores. Recordemos que es el propagador de 0t 0 0 y bueno, eso va a ser igual a, entonces vamos a poner una constante de normalización, que recuerden que hemos estado ignorando todo el procedimiento en donde hemos metido un montón de constantes, pero pues tenemos que tener en cuenta que hay que encontrar cuánto vale esa constante de normalización por el determinante de nuestro operador a, pero entonces, como dijimos, es el producto de sus autovalores,
esto de acá, y pues es básicamente entonces el producto desde la productoria desde n igual 0 hasta infinito de m n pi sobre t al cuadrado menos omega cuadrado, todo esto a la menos un medio. Listo, perfecto. Ya casi tenemos solucionado el problema. El único problema aquí es que necesitamos determinar ese coeficiente de normalización que llamamos b. Pero para ello, pues vamos a hacer un truquito muy interesante, y es que vamos a multiplicar y dividir toda la expresión por el propagador de la partícula libre. El propagador de la partícula libre de 0, 0, t sobre propagador de la partícula libre de 0, 0, t. Es decir, multiplicamos y dividimos por 1, pero recordando el resultado que habíamos obtenido para la partícula libre en el video pasado, el propagador de la partícula libre, noten que como estamos yendo del punto inicial igual a 0 al punto final igual a 0, pues no, la exponencial nos va a dar 1, porque la acción clásica pues es 0, pero el factor que habíamos encontrado allá era m sobre 2pi por i h barra t a la 1 medio. Y bueno, utilizando ese resultado en la expresión que tenemos acá, entonces llegamos a que debe tener la siguiente forma. El resultado nos quedaría b por la productoria desde n igual 0 hasta infinito de m por n pi sobre t al cuadrado menos omega cuadrado, todo esto a la menos un medio. Y bueno, tenemos que escribir el propagador de la partícula libre, y arriba lo vamos a escribir como lo tenemos en el resultado que encontramos en el video pasado, pero abajo lo vamos a escribir de una forma particular, y es que démonos cuenta que el propagador que estamos calculando para el oscilador armónico debe ser igual al de la partícula libre cuando en el límite cuando omega tiende a 0, cuando omega vale 0. Es decir, que esta expresión que tenemos acá, junto con el factor de normalización b, cuando omega se hace 0, debe ser igual al propagador de la partícula libre. Entonces, con eso en mente, vamos a escribir el propagador de la partícula libre como b por la productoria desde n igual 0 hasta infinito de m por n pi sobre t al cuadrado. Sí, hicimos omega igual a 0, y en ese límite el propagador del oscilador y de la partícula libre es el mismo. Eso lo que nos va a permitir es cancelar este coeficiente b, y básicamente rearreglando la expresión llegamos a que finalmente el propagador del oscilador armónico es igual a la productoria desde n. He estado escribiendo n igual 0, pero tengamos en cuenta que el autovalor 0 no es un autovalor permitido aquí, porque notemos que en ese caso esto de acá se haría 0 y sería una solución trivial. Entonces excluimos esa solución, y básicamente solo los autovalores
a partir de n igual 1 van a contar. Sí, porque noten que ahí tendríamos un problema. Si un autovalor da 0, pues el producto de los demás autovalores sería 0, pero entonces en este caso no, es n igual 1 hasta infinito de... Entonces rearreglando la ecuación que tenemos arriba nos queda 1 menos omega t sobre npi al cuadrado, todo esto a la menos 1/2, todo esto, y eso multiplicado por m sobre 2pi por i por h barra t a la 1/2. Listo, utilizando la siguiente identidad productoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 menos x sobre n pi, todo esto al cuadrado a la menos 1. Todo esto es igual a x sobre seno de x. Entonces, utilizando esa identidad, pues básicamente el resultado final del propagador para el oscilador armónico es igual a omega por t sobre seno de omega t a la 1/2 por m 2pi por i por h barra por t a la 1/2. Y por fin nuestro resultado final sería m omega sobre 2pi por i por h barra por el seno de omega t, y básicamente eso a la 1/2. Y listo, hemos encontrado el resultado final. Básicamente fue una deducción un poquito larga, pero lo único que tuvimos que tener en cuenta fue la forma de ese operador diferencial que aparece cuando vamos hasta segundo orden en la acción. Recordemos que ese operador lo que nos da el factor de fluctuación que teníamos al inicio. Entonces básicamente hicimos una solución particular en el cual la trayectoria clásica es la correspondiente a estar quieto. Es decir, que básicamente este propagador va a estar relacionado con las fluctuaciones del vacío, y lo que tuvimos que hallar fue los autovalores de ese operador diferencial resolviendo esta ecuación diferencial que tenemos acá. Esa ecuación diferencial la podemos resolver ya sea con Wolfram Matemática o por nosotros mismos o usando ChatGPT, lo que queramos, y vamos a encontrar que las soluciones pues son de esta forma. Ya conociendo la forma de los autovalores, simplemente la reemplazamos en nuestro factor de fluctuación multiplicado por una constante de normalización. Nos deshicimos de esa constante de normalización haciendo un truquito que fue multiplicar y dividir por el propagador de la partícula libre que ya conocíamos.
Notemos que como estamos haciendo partícula libre que va desde un punto Q inicial igual a 0 hasta un Q final igual a 0, pues no hay ninguna exponencial, ya que la acción clásica es igual a 0. Y ya simplemente tuvimos que rearreglar, utilizar esta identidad matemática y llegar a nuestro resultado final, el propagador de el oscilador armónico. Y básicamente este propagador va a estar relacionado con las fluctuaciones del vacío.